Muy buenas tardes. Damos por comienzo a la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Para el inicio de la misma, invito al concejal Guillermo Gadea para el izado del pabellón. Siendo las 17:27 del día 21 de octubre de 2020, en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, se da inicio a la 12ª sesión ordinaria, con la presencia de los concejales de Alcín Beatriz, Díaz José, Equiza Héctor, Franzoni Melisa, Gadea Guillermo, Liliani Nancy, Landa Gerardo, Meléndez Federico y Perrogorría Laura. Preside esta sesión el concejal Anguera David. Pasaremos al orden del día. Verónica, 21 de octubre de 2020, orden del día. Sesión ordinaria número 12/2020. Como primero, comunicado de presidencia, se pondrá en consideración el acta de sesión ordinaria 11/2020. ¿Se pone en consideración? Es aprobada por unanimidad. Pasaremos al segundo punto, asuntos centrados a temas ingresados. Como primero, ingresa expediente C1012/20, origen colectivo de mujeres y diversidad, solicitando el acompañamiento de este cuerpo. Pasa al estudio del cuerpo. Como segundo, ingresa expediente S1042/20, origen departamento ejecutivo, sobre modificación de ordenanza 1310. Pasa al estudio del cuerpo. Pasaremos a notas recibidas y notas remitidas. Notas recibidas, se recibe nota número 24/20 con fecha 15 del 10 de 2020 de la colectiva de mujeres solicitando adhesión a un documento. Se recibe nota número 25/20 con fecha 21 del 10 de 2020 de la Sociedad Vecinal de Fomento de Verónica referida al proyecto del regreso del tren. Notas remitidas, no hay notas remitidas. Señor presidente. Tiene la palabra, concejala Dancín. Quería pedir una moción de orden para recordar el día 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Bien, se pone a consideración la moción. Es aprobada por unanimidad. En el año 2004, por resolución del Congreso Nacional, se fijó el día 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad a través de la Ley 26.001. En su homenaje y reconocimiento a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, en su tarea constante por la recuperación de las niñas y los niños secuestrados por la última dictadura militar. La lucha se volvió incansable, lucha que nos llena de orgullo. Entre el cúmulo de perversidades que caracterizó el accionar represivo de la última dictadura, secuestro, tortura y asesinato de las personas, ocultamiento de los cuerpos, sustracción de los niños a sus padres, el agravio al derecho a la identidad no fue lo menos importante en este acto delirante, que pretendía rehacer los caminos de la naturaleza y la cultura, desconociendo el más elemental de los principios de la convivencia. La identidad es una construcción compleja que implica un mapa genético, una cultura asumida, lazos sociales y un sentido de pertenencia. Cuando en el origen de ese proceso hay una fractura, la persona carece de estos datos biológicos importantes para la intervención de su salud, y lo que resulta más potente, le falta una simple imagen con la cual identificarse. Para denunciar la monstruosidad que significaba la sustracción de los recién nacidos a sus padres y la sustitución de su identidad, nacieron hace 43 años las abuelas, acompañando el surgimiento de las madres de Plaza de Mayo, buscando hijos, pariendo derechos, librando dolores. En este lapso conocieron la movilización callejera tanto como los rincones de la Argentina,
Siempre un mismo reclamo: la aparición de sus nietos y la restitución de su identidad. En nuestro país el reclamo de las abuelas, como el de las madres, el movimiento de los derechos humanos en general, rodeó la invocación del derecho a la identidad, de un sentimiento de amor y solidaridad humana, sin que jamás se haya invocado el odio o la venganza. Más tarde, la sanción de la Ley de Identidad de Género, en el marco de la expansión general de los derechos que se vivía en el país, hizo que la reivindicación de las identidades se asociara todavía más claramente con el reconocimiento de la diversidad, avanzando en un proceso que había esbozado en su momento la Constitución de Buenos Aires. En un país conocido en el mundo por el triste mérito de que la palabra desaparecidos se pronuncie en español, pero también por haber sido capaces de juzgar los responsables del terrorismo de Estados, las abuelas de Plaza de Mayo, sin duda, son un motivo legítimo del orgullo nacional. Para quienes queremos defender la democracia y los derechos, las abuelas son una referencia inexcusable. Entre los derechos básicos o fundamentales de la persona, el derecho a la identidad y, en concreto, al conocimiento del propio origen, encuentra su razón de ser en la necesidad de todo ser humano de conocer su origen biológico y la identidad de sus progenitores. La Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente que todos los niños y niñas tienen derecho desde que nacen a un nombre, a una nacionalidad, a conocer sus padres y a ser criados por ellos. Deja en claro que, y si vieran privilegiados ilegalmente de su identidad, los estados deberán prestar la asistencia y protección para restablecérsela. El 22 de octubre sumemos nuestro compromiso y nuestro trabajo, reafirmando de esta manera permanente la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, por un país donde a nadie se le vuelva a privar el derecho de identidad. Y para terminar, quería leer un escrito de Julio Cortázar del año 1982. Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo, gentes de plumas y de palabra, exiliados de adentro y de afuera. Sigamos siendo locos argentinos, sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. Gracias, señor presidente. Gracias, consejera Alcín. Señor presidente, Tiene la palabra el señor. solicito una moción de orden para decir y nombrar que hace ya 9 años del asesinato de Mariano Ferreira. Bien, se pone a consideración la moción de orden. Es a favor. Bueno, Mariano tenía 23 años, militaba en el Partido Obrero. Cuando el 20 de octubre de 2011 acompañó el pedido de reincorporación de trabajadores terciarizados despedidos de la línea Roca. El reclamo era muy claro: recuperar el trabajo y pasar a planta permanente, dejar de ser precarizados. En paralelo, sobre las vías, marchó la columna encabezada por el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. En Avellaneda, a la altura de las vías de Coronel Bosch, La Verde agredó a piedrazos, con complicidad de la policía, a la columna de estos terciarizados. Mariano quedó al frente de la patota sindical cuando empezaron a escucharse disparos. El barrabrava Cristian Favale fue acusado de ejecutar el arma con el que mataron a Ferreira. En el año 2013, José Pedraza y Juan Fernández fueron condenados a 15 años. Además, Favale, Sánchez y el jefe sindical Pablo Díaz fueron considerados los autores materiales de la muerte de Mariano, y ellos fueron condenados a 18 años de prisión. Los comisarios Mancilla y Ferreira, por esa complicidad, también fueron condenados a 10 años. Hace poquito, el 7 de este mes, se colocó una placa en la Estación Constitución en memoria de Mariano y su lucha contra la violencia de la burocracia sindical. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Dea. Señor presidente, Tiene la palabra concejala Alcín. quería pedir otra moción de orden para recordar los 15 años de la sanción de la Ley
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bien, se pone a consideración la moción. Es aprobada por unanimidad. Hoy, 21 de octubre, se cumplen 15 años de la sanción de la Ley Nacional 26.601 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La misma implica un cambio paradigmático sin precedentes en nuestro país. Es más que un motivo de celebración por parte de la sociedad, pues se puso fin a las viejas prácticas tutelares, considerándolos sujetos de derechos y respetándolos como tal. En el año 2005, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y derogó la Ley 10.903, conocida como la Ley del Patronato del Estado, cuyos valores siguieron rigiendo durante casi un siglo la modalidad de intervención estatal en este campo de política. Este avance saldó una deuda pendiente desde el año 1990, año en que la Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño al derecho interno. En efecto, este instrumento jurídico, que fue luego, en 1994, incorporado a la Constitución Nacional, compromete a los estados que la ratifican a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. A pesar de ello, durante 15 años sobrevivieron las medidas administrativas, legislativas y judiciales creadas por el ordenamiento jurídico de 1919, postergando así las transformaciones a las que compromete la Convención de los Derechos del Niño. La Ley 26.061, obliga a cambios en el diseño de la organización administrativa y judicial del Estado, en relaciones de éste con los niños y niñas de la sociedad civil. Ello implica un importante reacomodamiento de todos los actores que se desempeñan en el campo de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Nuevas reglas de juego y nuevas formas de pensar hacen y deberán plasmarse en las modalidades de trabajo de todas las áreas de las infancias provinciales, municipales, la justicia y también de las organizaciones de la sociedad civil que sean o no con fines de lucro. Se hace necesaria una profunda reflexión y discusión que permita apropiarse de los cambios, apuntando a que estos no terminen disolviéndose en viejas instituciones modernizadas, pero que finalmente encubran prácticas ya conocidas que han atentado contra una verdadera protección de los derechos y la integridad de los niños y niñas y adolescentes. La palabra es un componente de cambio. El anhelo es aprender a otorgarle a las palabras el significado que encierran, generando en el lenguaje un instrumento de cambio social, subrayando que este cambio terminológico no escapa a cambios políticos, sociales y culturales. En cada palabra están nuestros valores, nuestros imaginarios y mandatos. Esto es válido para el tratamiento que se le ha dado a la infancia durante años. Hagamos del verbo acción. Seamos hacedores de un mundo donde los niños, niñas y adolescentes vean forjados sus derechos como una realidad primaria y realizable, más allá de las palabras. El objetivo central es hacer posible efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en la misma. Es el de la corresponsabilidad, compuesta por la responsabilidad gubernamental, la participación comunitaria y la responsabilidad familiar. Hay que enseñar, diseñar espacios y sostener políticas públicas que generen las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan expresarse. A participar se aprende participando. El gran esfuerzo debe ser de los adultos para generar instituciones saludables para la participación de los niños, niñas y adolescentes. Debemos transformar nuestras formas de trabajo para que su voz esté presente. Cada vez que se vayan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las fuerzas políticas deben acordar estrategias sin excepción. Para eso no hay excusas. Y bueno, en el marco de esta ley, de la sanción de los 15 años de sanción de esta ley, me parece importante destacar el trabajo que se está realizando en el distrito articuladamente a través de los organismos que trabajan en niñez y adolescencias, en la protección de los derechos, que permite prevenir y dar respuestas a las diferentes situaciones de vulneración, además de promoverlos y protegerlos. Nuestro reconocimiento, respeto y admiración hacia el trabajo y el profesionalismo con que cada día se desempeñan. Y quería nombrar quiénes son los organismos que están trabajando con niñez y adolescencia. DENAPI, CEDRONAR,
en Bion, trabajando en sus 3 sedes de las localidades de Punta Indio, Pipinas y Verónica, las unidades de desarrollo infantil, que incluyen a la Casa del Niño y Jardín Maternal Comunitario Padre Grote, y la Subsecretaría de Desarrollo Social. A ellos nuestro reconocimiento. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala Alcín. Señor presidente. Tiene la palabra, concejala Giglioni. ¿Puedo pedir una moción de orden por el 17 de octubre? Bien, se pone a consideración la moción de orden. Es aprobada por unanimidad. Este 17 de octubre próximo pasado celebramos los 75 años de la lealtad peronista, cuando una masiva movilización de obreros colmó la Plaza de Mayo en 1945 para reclamar la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón. Cuando el pueblo vio que su coronel, que había dado derechos y reconocido un lugar en la sociedad, estaba detenido, salió a la calle a reclamar por Perón y la historia cambió para siempre. Todos entendieron que había una Argentina invisible y que muchos creían que no existía, pero de repente asomó. Una vez y 1000 veces hicieron lo necesario para que el peronismo desaparezca de la tierra. Y no pudieron, porque el peronismo llegó al corazón del pueblo, a fuerza de soberanía económica, justicia social, independencia política y restitución y creación de derechos. Los años del gobierno del general Perón fueron tiempos que gran parte de la sociedad que había quedado en el olvido comenzó a tener derechos. Al trabajo, a una justa distribución del ingreso, a la capacitación, a condiciones dignas de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, a las mejoras económicas y a la defensa de los intereses de las mayorías, hasta entonces silenciadas, dando lugar a una verdadera movilidad social ascendente. El pueblo sufrió el exilio de su líder durante 18 años. Vivimos en una tierra donde el nombre de Perón y Evita no podían pronunciarse, donde una marcha estaba prohibida. ¿Por qué? Porque había llegado a las entrañas del pueblo trabajador, de los campesinos, de los obreros, de los profesionales y de las mujeres olvidadas, y les había dado derechos que reclamaban, solamente por eso. Somos cada vez más conscientes como sociedad quiénes son los verdaderos enemigos. La oligarquía, la derecha, los gobiernos neoliberales, que no quieren ni creen en la capacidad del pueblo, en la participación de los movimientos sociales organizados, de los espacios de militancia políticas nacionales y populares, usando los medios de comunicación para desprestigiar la política, criminalizar la participación popular e instalar el odio y la desconfianza en la sociedad, judicializando la política para luego justificar medidas represivas y el silenciamiento de la clase trabajadora y sus dirigentes. Esto no es un fenómeno solamente argentino, esto pasa en Latinoamérica en su conjunto. Cuando pensábamos que las democracias estaban aseguradas, después de tantas luchas, de tanta sangre derramada, vemos que no es así, que se ha puesto en jaque, que siguen todavía estando en peligro. Es por eso que en estos tiempos, a los que se le suma la pandemia, se necesita de la unidad y la responsabilidad de los dirigentes y de las dirigentes políticos y políticas, abandonando de una vez para siempre intereses personales, disputas mezquinas basadas en la mentira. Los que tenemos responsabilidades tenemos el deber de aliviar las angustias, las tensiones de los y las ciudadanas en estos difíciles tiempos de crisis agravados por el COVID-19, que aún no ha concluido y que sigue siendo la peor amenaza para la humanidad de que se tenga memoria. Esto nos exige estar a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que está por venir, poner en la agenda los grandes temas,
¿Cómo hacemos como humanidad para vivir en un mundo y en una sociedad con armonía, con el medio ambiente y con las relaciones con el otro? El odio y los intereses desmedidos de los poderosos no nos conduce a dejarle a nuestros hijos, hijas y jóvenes un lugar donde sea posible la vida que seguramente todos y todas deseamos para las generaciones venideras. Para eso debemos darnos prisa, para poner sobre la mesa los debates acerca de las condiciones que se requiere, la convivencia que requerimos en este espacio democrático, con encuentros, con desencuentros, con diálogo, con acuerdos maduros y respetuosos, para seguir construyendo ciudadanía, el derecho a tener derecho. Debemos trabajar juntos para consolidar una democracia que garantice la paz y los derechos humanos, no solo derechos políticos, sino los derechos civiles, a trabajar, a estudiar, a tener servicios públicos, ambientales, a las nuevas generaciones, de género, de las minorías, con la participación del pueblo organizado, como Perón lo supo y lo pudo hacer en 1945, como lo hizo el pueblo junto a Alfonsín en la recuperación de la democracia después de la más oscura y siniestra dictadura cívico-eclesiástica y militar. Y luego Néstor Kirchner vino años después y su lealtad hacia la gente le permitió a muchos recuperarse de todo el sufrimiento que habíamos atravesado en el 2001. Después vino Cristina Fernández de Kirchner y le dio derechos a las minorías, como nadie otorgó durante la democracia. Y hoy lo tenemos a Alberto y al pueblo dándole las fuerzas que necesita para seguir en el camino que eligió, cuidar la vida por sobre todas las cosas y estar al lado de los que más nos necesitan. El 17 de octubre marcó el destino de las mayorías silenciadas junto a su líder. Al entonces coronel Perón, él se entregó, no traicionó, tuvo a su lado a una mujer emblemática que fue insignia de las transformaciones. Evita, como ha ocurrido en los grandes momentos de la historia, en los pueblos, que los pueblos son protagonistas. El mensaje ha llegado hasta nuestros días. Aquí en nuestro país, donde los movimientos nacionales y populares defienden esas banderas, y en América Latina, donde la lucha de los pueblos queda plasmada en hechos como la elección y el triunfo de Evo Morales en Bolivia, la recuperación de la democracia. Las mayorías populares no se rindieron, no se rendirán, nunca mientras la presencia de hombres como Perón y mujeres como Evita estén entre nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala Giglioni. Señor presidente. Tiene la palabra concejala Dalcin. Quería pedir una moción de orden para recordar los 3 años de aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado y seguir sumándonos al pedido de verdad y justicia. Bien, se pone a consideración la moción. Es aprobada por unanimidad. Bueno, queremos recordar aquel 17 de octubre, donde, como dice su hermano Sergio Maldonado, como dijo este pasado 17 de octubre, recuerda como el día en que hicieron aparecer el cuerpo de Santiago. El 17 de octubre se cumplieron 3 años del hallazgo del cuerpo de Santiago en el mismo lugar que se había rastrillado al menos 3 veces. A 38 meses de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago, seguimos exigiendo verdad y justicia por Santiago Maldonado. A 3 años de la aparición del cuerpo de Santiago, seguimos recordando este momento tan nefasto de nuestro país en plena democracia. Habiendo pasado ya más de 3 años de su desaparición, el 1 de agosto del 2017, seguimos acompañando el reclamo de la familia y de los amigos en pedido de justicia. Quisiera compartir la carta que escribió su madre para recordarlo en este 3er aniversario. Te estaba esperando, querido Santiago, como que en algún momento ibas a volver. Y me encuentro con la triste noticia de tu aparición más horrenda, que nunca me imaginé que podría llegar a pasar. Y pasan los días y sin saber qué te pasó. Ahora parece que todos los que desaparecen se ahogan. Cada día que pasa más te extraño. Sigo limpiando tu habitación y cuidando de tus cosas que tanto querías.
Los que nos han hecho tanto mal, hoy siguen tranquilos, y nosotros sin tener justicia. Hijo querido, nunca te olvidaremos. Algún día Dios hará justicia. Te mando un beso al cielo, que en paz descanses tu mamá. Verdad y justicia, Santiago Maldonado, presente hoy y siempre. Y nos sumamos también al pedido de justicia y de verdad por Facundo Astudillo Castro. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Alcín. Bien, pasaremos al tercer punto del orden del día, dictámenes de comisión A del orden del día de secretaría. Como primer punto tenemos el proyecto de resolución, prórroga presentación presupuesto 2021, se dará lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión, visto el expediente 1016/20, origen Departamento Ejecutivo, solicitando prórroga para la presentación del presupuesto 2021, analizado el mismo, se aconseja la autorización de la prórroga. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Giglioni, Díaz, Dalcín, Franzoni, Landa, Perrugorría y Equiza. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Gadea. Sí, el principal motivo de este pedido de prórroga es que tanto la provincia como la nación están terminando de cerrar sus presupuestos a fines de este mes o a principios de noviembre, y el Estado municipal necesita de esa información por la coparticipación, por la centralización, para poder armar el presupuesto municipal. Casi el 70%, ronda el 70% de los ingresos en la municipalidad son provinciales y por obras que vienen de nación. Así que simplemente estamos pidiendo una prórroga, se hace generalmente todos los años, para que el Estado municipal tenga tiempo de analizar los presupuestos nacionales y provinciales. Y nada más, señor presidente, era eso. Gracias, concejal Gadea. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Sí, está encuadrado en la norma y la práctica de que casi todos los años ocurre lo mismo, así que este interbloque va a acompañar y conceder la prórroga solicitada por el Ejecutivo. Esperemos que llegue, que este plazo le sea suficiente para poderlo elaborar con buenos números, y lo mismo si es que es elevada algún cambio en la impositiva. Nada más, señor presidente. Concejal Landa. Bien, se pone a consideración el proyecto de resolución. Es aprobado por unanimidad. Pasaremos al segundo, proyecto de resolución, adhesión a documento colectiva de mujeres. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión, visto el expediente C 1012/20, origen colectiva de mujeres y diversidad, referente a solicitud de adhesión y acompañamiento del cuerpo al documento generado por esta colectiva en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Analizado el mismo, se aconseja la elaboración de una resolución. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Díaz, Giglioni, Dalcín, Franzoni, Landa y Perrugorría. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Díaz. Bien. Este documento, más allá de que se trata por los objetivos de todos los años, y se presentó a través de una organización de la comunidad, nos pareció importante tratarlo y hablar un poquito sobre ello. Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, instaurado por la Conferencia Mundial de la Prohibición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Bangladesh en enero del 99. La fecha refiere a la sanción de la Ley 9143 promulgada en el 2013 y como es conocida como la Ley Palacios, la primera norma legal a nivel mundial destinada a luchar contra la explotación sexual y que marcó la culminación de una de las luchas más resonantes contra la esclavitud de mujeres y niñas para el ejercicio forzado de la prostitución. Esta ley
Trata, Raquel Lieberman, fue la que impulsó que en nuestro país fuera también pionero del abolicionismo, prohibiendo el proxenetismo y el lucro de la prostitución ajena en 1936. Por eso, desde el cuerpo acá del Honorable Consejo Deliberante, acompañamos con una resolución este documento para visibilizar la trata y prostitución como una forma de violencia, principalmente a mujeres, niños, niñas, travestis y trans, y en general hacia cualquier persona víctima del sistema prostituyente. La trata representa una grave violación de los derechos humanos y constituye el tercer delito en importancia detrás del tráfico de armas y de drogas. Las redes criminales de trata de personas producen ganancias por 150.000 millones de dólares anuales, de los cuales 100.000 millones son por trata de explotación sexual. Dinero ilícito que va a retroalimentar las redes criminales, dinero que compra complicidades y corrompe las estructuras del Estado, de la política, del poder judicial, de las iglesias, a través del sistema financiero. Sabemos que existe la trata de personas con fines de explotación sexual porque existe la prostitución y que el ejercicio de poder ejercido por quienes consumen la prostitución es la base de este flagelo que fortalece el negocio internacional a costa de muchas vidas. Como ningún otro delito, la desigualdad de la dominación del hombre, del varón, queda en evidencia y se naturaliza socialmente al tratar a las mujeres y a las niñas como si fueran una cosa, para someterla a los deseos de obediencia y de poder. Todo esto posibilitado por la vulnerabilidad económica, social y cultural de las víctimas. En el 2012 se sancionó en Argentina la Ley 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia de sus víctimas. Hoy, con este marco legal existente y este tipo de documentos originados por estas organizaciones como la Colectiva de Mujeres y Diversidades de Punta Indio, Mujeres en Movimiento, la Mesa Permanente de Derechos Humanos de Punta Indio, Hijos, la FM Comunitaria de Punta Indio, SUTEBA, el Consejo para la Prevención de la Violencia Institucional, hace que se visibilice esta aberrante vulneración de derechos y también nosotros tenemos la convicción de vivir en un mundo libre de trata y prostitución es posible. Por eso, para terminar, quiero citar a una sobreviviente que expresaba esto. Lo primero que hace la prostitución en vos es romper tu identidad de sujeta de derechos y te convierte en un objeto comercial que todo valor te puede comprar, usar y descartarte como trapo sucio. Ese es su trabajo. La prostitución es violación de los derechos económicos, sociales, culturales. Es violencia física, psíquica, emocional y económica. Todas las violencias en una misma persona. Y salís hecha mierda. Las que hemos podido salir vivas de esta violencia, que es la prostitución y la trata, salís enferma. Y tenés que hacer terapia. Salís enferma de todas las enfermedades de transmisión sexual. O terminás con cánceres que te consumen toda la vida. Esto lo dijo Sonia Sánchez, que es activista, feminista y abolicionista, sobreviviente de las redes de trata con fines de explotación sexual. Y por último, un eslogan muy conocido, pero que encierra la verdad de este flagelo. Sin clientes no hay trata. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Díaz. Señor presidente. Tiene la palabra, concejala Perruborría. Gracias, señor presidente. Bueno, desde este interbloque adherimos al documento. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Perruborría. Bien, se pone a consideración el proyecto de resolución, adhesión al documento. Es aprobado por unanimidad. Pasaremos al siguiente punto, cuarto, pedido de tratamiento con o sin despacho.
Bien, para culminar la sesión, invito a la concejala Perrobarría para el arreo del pabellón.